Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión, continuación de la realizada hace 15 días, y volver a agradecer a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y a la plataforma UNIR, que nos permite llegar a tantos profesionales sanitarios interesados en los temas de coronavirus. Mi nombre es Montserrat García Gómez, soy jefa de área de salud laboral de la Dirección General de Salud Pública y hablaré en primer lugar, seguida a continuación por el doctor Juan Antonio Martínez, que se presenta ahora, aquí a mi izquierda, que hablará a continuación de mi charla. Muy bien, gracias Monse, y lo mismo, bienvenidos a todos. Y mi nombre es Juan Antonio Martínez Herrera, subdirector general de Coordinación de Unidades Médicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. De acuerdo, damos paso a Monse y yo desaparezco de la pantalla. Bien, en la sesión anterior nos centramos, que yo creo que es lo que reviste más interés, en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales de versión tenía 30 de marzo. En aquella sesión vimos y compartimos que estábamos trabajando en alguna actualización de este documento y es lo que voy a intentar que veamos hoy, explicaros hoy, incorporando en ello, igual que en la sesión anterior, parte de las preguntas que habéis formulado, que son muy numerosas y bien interesantes, y yo creo que parte de ellas estos días se han visto resueltas pues al hilo de esta actualización del procedimiento, pero es lo que intentaré también seguir para abarcar el mayor número de ellas y si alguna queda con ninguna vinculación con el procedimiento, abordarlas específicamente después. Como veíamos en la sesión anterior y comentábamos, uno de los aspectos principales de este procedimiento era efectivamente la cuestión de los escenarios de riesgo que plantea, precisamente para poder ubicar a los trabajadores en función de las tareas que desempeñan en estos escenarios de exposición que nos van a permitir diseñar y adecuar esas medidas preventivas en los lugares de trabajo. Esto, como sabéis, generó bastantes problemas en la aplicación en el sentido de, pero yo correspondo a una profesión, a un oficio de baja probabilidad de exposición, o soy exposición de riesgo o de bajo riesgo. Esto intentamos explicar, pensamos que podía ser útil hacer incluso una nota interpretativa, como así hemos hecho en esta versión que acompaña a la tabla, en el sentido de explicar que esto no son compartimentos estancos y definiciones de escenarios de riesgo estables y permanentes. Esto va a estar en función de las tareas que cada trabajador o trabajadora desempeñe y va a ser misión del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales precisamente, en función de estas tareas, de este desempeño laboral, ubicar a la persona trabajadora en una de estas tres columnas. Y efectivamente a lo largo del día la misma persona trabajadora puede estar ubicado en un diferente escenario de exposición. ¿Por qué tiene interés y por qué explicamos tanto alrededor de escenarios de exposición? Sabemos que este es el alma, que esto es el núcleo de la actuación de prevención de riesgos laborales. Evaluar el riesgo al cual está sometido una persona trabajadora y en función de ello decidir esas medidas preventivas, colectivas, personales, de adaptación de puesto, etcétera. De aquí cuelga, de una adecuada y correcta evaluación del riesgo, cuelga toda la planificación preventiva posterior que debe hacernos alcanzar el objetivo de proteger la salud y seguridad. Pues bien, aligeramos la tabla, que además incluye ejemplos, pero que no debían ser interpretados en exclusiva, ubicados en una de las columnas, la aligeramos de ejemplos y añadimos esta nota interpretativa a la cual se puede acceder pinchando desde aquí, desde donde está en el documento, o bien separadamente en la web, justo debajo del procedimiento. Con esto yo creo que hemos contribuido a explicar la gestión del riesgo efectivamente en relación al coronavirus. A partir de ahí, el resto de apartados quedan más o menos parecidos. Se mantiene el estudio y manejo de contactos tal y como con la adaptación a la definición de caso ya conocida por todos, porque se había colgado antes en la web. Y en este sentido solo quiero compartir con vosotros, porque hay alguna pregunta alrededor de esto, donde
de una forma que yo puedo entender, pero quiero aclarar rápidamente, se pregunta con insistencia ¿y por qué tantos cambios de criterio? ¿Por qué se cambia de criterio? Yo quiero explicar, ya es conocido, pero lo quiero explicar, que nuestros cambios en los procedimientos dependen de, por ejemplo, ese cambio en la definición de caso que se ha ido haciendo a medida que conocíamos más de esta epidemia y que se tenía más información tanto del comportamiento del virus en sí como de su propagación, su extensión en la comunidad. Esos cambios son los que han provocado después, al hilo que se recopila información y se tiene ciencia para adaptar la actuación de todas las acciones de lucha contra la pandemia, son las que provocan adaptaciones, actualizaciones de los procedimientos, que en el caso que nos ocupa, el de la prevención, no es que sean cambios de criterio. Acabamos de ver en los escenarios de riesgo, son en ese sentido explicaciones ulteriores, no ha sido un cambio de criterio. Igual que ha sucedido con este apartado de manejo de contactos y personal sintomático, que tuvimos que adaptar a aquellos trabajadores críticos de servicios esenciales, porque hasta entonces, digamos, no se había determinado el estado de alarma como lo teníamos. A partir de aquí haremos también otras adaptaciones que intentaré adelantaros hoy también, pero que no suponen per se un cambio de criterio, sino que significa esa adaptación a lo que en la evolución de la pandemia vamos viendo. Me he detenido aquí precisamente en eso, porque quizás el capítulo que ha provocado, lo hemos pasado, está aquí, el capítulo que ha provocado quizás en estos días, desde la última actualización en la cual nos reunimos también y compartimos a esta de hoy, ha sido este tratamiento, esta extensión, este despliegue que hemos hecho alrededor de trabajador especialmente sensible. Como decíamos en la sesión anterior y seguimos manteniendo, en el estado de conocimiento que tenemos, conocemos vulnerabilidades, conocemos personas especialmente vulnerables una vez contraída la COVID. Y para poder llegar al concepto, que es el que desde los profesionales de la medicina y la enfermería del trabajo se quiere manejar, que es ese de trabajador especialmente sensible, pues efectivamente hace falta unir esta vulnerabilidad de las personas, estas comorbilidades que confieren peor pronóstico a este enfermo que contrae la COVID, con el nivel de riesgo, con las tareas y su desempeño profesional en cada puesto de trabajo. En la versión anterior estaba solo definido así y como tuvimos ocasión de compartir, teníamos una petición muy intensa, sobre todo de ámbito hospitalario, en particular de AMTAS, la Sociedad de Medicina del Trabajo en ámbito sanitario, que nos decía necesitamos una clasificación más fina, un tratamiento más preciso de la vulnerabilidad para llegar al trabajador especialmente sensible. Con ellos trabajamos y los hemos añadido el anexo 4 y 5, que precisamente definen, voy a ver, lo conocéis seguramente, pero voy a ir rápidamente a ellos para que lo podáis recordar. Son estos, ahora daremos la vuelta para verlos, esto es, muy bien, donde, como sabéis, hemos hecho esta matriz uniendo precisamente esta definición, esta especial vulnerabilidad de las personas trabajadoras con niveles de riesgo. De manera que, en función, tampoco son compartimentos estancos, pasa como con la tabla de escenarios. También puede suceder que una persona trabajadora, la misma, de un oficio, de una ocupación, de una profesión, pueda a lo largo del día estar ubicado en cualquiera de las celdas de esta matriz. Y me explicaré. Aquí se definen unos niveles de riesgo que, como habéis podido comprobar, hemos hecho dos anexos, uno para ámbito estrictamente sanitario, fundamentalmente hospitalario, pero que es extensible al resto de ámbito sanitario, residencias, etcétera, y otro para ámbito no sanitario ni sociosanitario. La clasificación final es similar y la ubicación de las personas trabajadoras por nivel de riesgo y patología que se padezca es muy similar el resultado.
No lo es la definición de los niveles de riesgo, y me detendré en el ámbito no sanitario ni sociosanitario, porque efectivamente es este de aquí el segundo, el quinto. Podemos, si lo habéis leído, que imagino que sí, porque ya a estas alturas, desde el 8 de abril, pues ya yo creo todo el mundo ha manejado estos anexos, pues partimos de una clasificación a la que llamamos nivel de riesgo 1, en la cual expresamos rápidamente que este riesgo es similar al comunitario. No hay ningún añadido, ninguna cosa extra en el mundo laboral que me haga tener un riesgo por encima del nivel comunitario. Estoy en ese nivel. El nivel de riesgo 2, ya hablamos de trabajo con posibilidad de contacto con alguna persona asintomática, pero puedo mantener distancia de seguridad, no tengo que actuar directamente sobre ella, puedo tener todas las recomendaciones que se han emitido como ciudadanos y ciudadanas a la población general. Seguidamente pasamos al nivel de riesgo 3, donde ahí ya sí estoy y desempeño una tarea que exige una asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas. Pero tengo el EPI adecuado, no tengo la distancia de seguridad, pero estoy adecuadamente protegido o protegida, pero no desarrollo esto que se denomina, sabéis, exposiciones de alto riesgo, que son aquellas que se realizan con personas sintomáticas en tareas, en desempeños en los cuales se puedan generar aerosoles. Ese es el nivel cuarto. Ese es el nivel cuarto, es el de alto riesgo y es el que hemos utilizado esta iconografía, esta forma de transmisión tipo semáforo, desde no estar coloreado, que es el 1, al verde, que es el 2, seguimos estando en una zona relativamente similar a la comunitaria, no hay que hacer nada especial, al ámbar y al naranja. Va a ser en estas dos últimas categorías, sobre todo la cuarta, y aquí es donde luego Juan Antonio precisará, porque inspirado en estos criterios y en esta clasificación se procede luego a prescribir una baja o no. Va a ser, os decía, en esta categoría cuarta, donde decimos de manera contundente, es necesario un cambio de puesto, no hay posibilidad de adaptación de la tarea que se desempeña, de las otras medidas de prevención colectivas o personales, y por lo tanto, bajo estas circunstancias, esta persona con estas condiciones personales y esta tarea que realiza, o tenemos un cambio de puesto claramente a cualquiera de los otros niveles, o se va a solicitar la tramitación de la incapacidad temporal. Esto lo explicará después el doctor Juan Antonio Martínez con más detalle. Lo que yo sí quería, al detenerme en estos cuadros, que sin duda imagino conocéis, es explicarlos como he hecho, está claro, pero sobre todo transmitir que, al igual que sucedió con la tabla de escenarios de riesgo, tampoco tienen que ser compartimentos estancos. A lo largo del día uno puede variar. Y aprovechar otra vez para decir lo crucial que es la participación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, como lo viene siendo hasta ahora en todas estas tareas alrededor de la pandemia. Primero, para esa evaluación del riesgo y esa propuesta de medidas preventivas, ya sean las colectivas, las personales, en el adecuado manejo de casos y contactos, en el adecuado, y para eso pensamos que estas tablas pueden ser de muchísima ayuda, en el adecuado manejo de la especial vulnerabilidad unida al nivel de riesgo en el trabajo que se realiza y finalmente, por supuesto, en la colaboración con la gestión de la incapacidad temporal, de la que luego conoceremos más detalles. Bien, alrededor de esto que estamos comentando, habéis formulado preguntas que yo creo que he respondido a medida que explicaba esto, y quedaban unas, en este apartado primero, relativas al uso de mascarillas, como llevamos unos días con este debate tan intenso alrededor de estas que se han denominado higiénicas y que quedan fuera de nuestro ámbito de la prevención de riesgos laborales, donde hablamos de o bien EPIs o bien quirúrgicas, etcétera, pero habéis formulado alguna pregunta relativa a las mascarillas, incluso las de prevención. Entonces ahí solo pues me queda volver a recordar para estas preguntas
Recordar que, como sabéis, hicimos estos algoritmos de decisión a partir de la mayor protección y una escalada hacia abajo, hacia alternativas y optimización de opciones en situaciones donde puede haber una escasez, una carencia, y hablamos de combinar varias de las medidas preventivas. Esto siempre va a ser fundamental. No podemos hablar solo de una medida preventiva en el lugar de trabajo, como sabéis. Se trata de lograr una combinación de todas ellas. El anterior esquema proponía lo mismo, específicamente con mascarillas, dando alternativas para bien prolongar su uso, bien la reutilización, etc. A partir de ahí, y por centrarme, porque el tiempo va adelante, me quedan 4 minutos para dar paso al doctor Juan Antonio Martínez, sí quería repasar con vosotros alguna de las preguntas que formuláis que no hayan sido respondidas hasta ahora. Por ejemplo, hacéis una bien interesante: ¿qué pasa en un accidente biológico, una inoculación accidental, un accidente en la atención a una persona COVID positivo? Pues efectivamente aquí, como sabéis, la viremia no es muy elevada, no se tiene evidencia científica todavía de esta transmisión, pero nos comportaríamos como ante cualquier otro accidente biológico, dando, por supuesto, parte y comunicación del mismo, y desde el punto de vista de la enfermedad de la COVID, esperando y teniendo esta vigilancia durante 14 días para ver si aparecen estos síntomas o no, momento en el cual, de aparecer en ese entorno del séptimo, haríamos PCR para confirmar o descartar una infección. Otras preguntas que realizáis alrededor, ya digo, sobre todo ha habido de vulnerables y de niveles de riesgo, creo que las he ido contestando, y hay un conjunto de preguntas que es a lo que quiero dedicar los últimos minutos, alrededor de las pruebas, alrededor de los test rápidos y al hilo de, digamos, la disponibilidad en el mercado de estas prácticamente 100 tipos de pruebas, de test rápidos. Y aquí no está incorporado en el procedimiento, pero sí hay algún otro documento colgado en la web ya sobre la utilización de estas pruebas. Pero os quiero anunciar que va a haber otro, desde mi punto de vista, se está trabajando ahora y estará colgado mañana, pasado mañana, muy interesantes para todas las preguntas que hacéis, y que es ahora, en esencia, yo creo, la actividad y la preocupación, una de las preocupaciones en las empresas, ante esta vuelta de las personas trabajadoras. Uno de estos documentos va a ser ese que nos ayude a interpretar las pruebas diagnósticas frente a SARS-CoV-2, porque efectivamente, y leo para ilustraros lo que quiero decir del conjunto de vuestras preguntas, ¿por qué en algunos servicios de prevención envían a cuarentena si la PCR es negativa, la IgM es positiva y la IgG es positiva? Pues efectivamente, yo creo que, como sabéis, hay ya mucho publicado y divulgado alrededor del significado y cómo interpretar estas pruebas, algunas de las cuales, todas diagnósticas, pero algunas de las cuales nos hablan y nos cuentan de infección activa, transmisión, siendo la más fiable, como sabéis, la PCR, sigue siendo la PCR, y luego todas esas otras pruebas serológicas donde vamos a buscar o bien antígeno o bien anticuerpo con esa diferente respuesta del tipo de anticuerpo que busquemos y su significado en la evolución de la enfermedad. De esto, como sabéis, hay mucho publicado. Se está y se continúa recopilando evidencia, porque aunque hay bastantes cosas ya consolidadas, otras todavía están por cuajar, por consolidar en serio. Pero con toda la evidencia que ya se tiene, este documento de interpretación de las pruebas, que se está elaborando desde el Ministerio y que se colgará en la web a disposición de todos, yo creo que nos va a ser de muchísima ayuda. Porque, bueno, quería decir de la pregunta que he leído, si este servicio de prevención o algunos servicios de prevención están enviando a cuarentena con estos resultados de las pruebas, es que tenemos que seguir haciendo los deberes, porque no está bien entendido el significado y cómo hay que interpretar estas pruebas. Al margen
de sus valores de sensibilidad, etcétera, conocidos también por todos y que deben acompañar a cada una. Pero al margen de eso, la obtención de un positivo o un negativo en cada una de ellas tiene un significado que se aportará en este documento. Hay ya mucho publicado y explicado, pero que lo tenemos que incorporar como conocimiento para actuar. Esta persona con PCR negativo no tiene que ir a cuarentena. Bien, y el segundo documento que estamos trabajando es precisamente, se va a denominar guía para la utilización de los test diagnósticos, porque ahí hay otro conjunto muy importante de preguntas que habéis formulado muchos de vosotros, yo diría que la mayoría, es, hasta ahora estas pruebas se están realizando desde el sistema de salud y se está especificando ahí además qué pruebas se hace, qué significado tiene, a qué colectivos. De hecho, sabéis, lo último también fue emitir una orden desde el Ministerio de Sanidad diciendo aquellas entidades privadas, centros, etcétera, que adquieran, que tengan estas pruebas, deben comunicarlo a la autoridad sanitaria para tener ese conocimiento, así como conocer qué procedimientos, qué pruebas, con qué objetivos se pueden y se pretenden hacer a las personas trabajadoras. Pues bien, sobre eso habéis preguntado muchísimos, ya digo, se van a poder hacer estas pruebas desde los servicios de prevención, cómo se realizarán. Para eso se está escribiendo esta guía, porque lo que vamos a incidir ahora estaba, como sabéis, está definido en unos casos muy concretos de personas a quienes se hacen actualmente pues una PCR, por ejemplo. Bien, pues en esta siguiente fase donde se va a llamar a atención primaria, que sea este muro de contención para el control de la transmisión y de la epidemia, estamos valorando porque desde nuestro punto de vista forma parte de este muro y lo refuerza y está al mismo nivel la medicina y enfermería del trabajo en las empresas que pueden hacer este muro de control de la transmisión, insisto, para bien común de toda la sociedad. Otra cosa diferente será la utilización en las empresas y por decisión empresarial de otro tipo de finalidades en test serológicos, que empezamos a ver publicidad, ofertas. Esto corresponde a otro objetivo, no es ahora mismo un objetivo de salud pública, no está dentro de la planificación de actividades del sistema de salud para controlar la transmisión en la comunidad, incluyendo la población trabajadora. Serían otras cuestiones. Y ahí únicamente decir que, como sabéis, está también valorándose y deberemos comprobarlo si la posible desarrollo de anticuerpos, posible inmunidad que se desarrolla a esta persona, una persona que ha pasado la COVID, cuánto de duradera es, cuánto depende de estos títulos de anticuerpos, y eso todavía es un saber que está en construcción. Entonces, cualquier otro objetivo se citan carnés de inmunidad, etcétera, no están contemplados en este momento desde el punto de vista de la salud pública en absoluto. Bien, yo creo que hay otras preguntas, por ejemplo, relativas a, aunque son mucho más relacionadas con la gestión de las bajas, que yo creo que esto el doctor Juan Antonio Martínez las explicará estupendamente, y otras, y aquí me quería detener, hay otras como en la sesión anterior, relativas a la clínica, al tratamiento. Os quería decir y os quiero animar a que consultéis con frecuencia ese informe científico-técnico que colgamos en la web, porque cada día se sube a él la evidencia disponible. Y algunas de las preguntas que nos han llegado y que nos formuláis están ya respondidas en ese informe científico-técnico. Es de acceso público, está en la web del Ministerio. Y pues yo creo que hasta aquí, no por nada, yo os diría muchas más cosas, pero no dejaré tiempo a Juan Antonio. Bueno, solo si me dejáis una cosita para terminar, que eso sí, porque al hilo de estas tablas que decíamos, de estos niveles de riesgo y la vulnerabilidad, no sé si lo he dicho antes, pero lo quiero remarcar ahora, tenemos en esta columna que hemos definido esa especial vulnerabilidad en función de una posible enfermedad que tenga la persona trabajadora, y hemos separado, lo veis con una línea separado, la edad, esos famosos 60 años,
y el embarazo. ¿Por qué lo hemos separado? Esto no son enfermedades, son condiciones personales. Aquí tenemos que lamentar esa desafortunada transmisión de este concepto de si tienes más de 60 años y estás embarazada, accedes a o pide una IT porque es lo que te conviene. No, no es así en absoluto. Ha sido, ya digo, una desafortunadísima transmisión de este trabajo tan minucioso que hemos desarrollado tanto para el procedimiento como para después la parte de concesión de las bajas. Y para terminar de comprenderlo, utilizaré mi propio caso. Yo acabo de cumplir 60 años. Estoy en un nivel de riesgo 1. Trabajo aquí, en este despacho que veis, desde donde me conecto. Y la mayor parte del día estoy en él, porque ahora con las conexiones, videoconferencias, etcétera, la mayor parte del día estoy en él sola. En otras ocasiones hacemos reuniones con personas, está claro, y nos reunimos en el ministerio y nos juntamos en una sala. Paso al nivel de riesgo 2, porque puedo tener posibilidad de contacto con personas sintomáticas, de hecho lo he tenido, pero puedo, por el tipo de tarea, ya os digo, una reunión, mantener mi distancia de seguridad y no tener ninguna actuación directa sobre estas personas. Por lo tanto, estoy en el nivel de riesgo 2 y generalmente no paso de él. Yo no paso al tercero, que ya implica una atención directa a una persona sintomática, que en ese caso con EPI me deja en ese nivel, no voy al 4. Pero yo no suelo pasar a ese nivel nunca, de hecho en estos 2 meses no he pasado. Por lo tanto, yo estoy en estas categorías de aquí, nivel de riesgo 1 ya os he dicho, nivel de riesgo 2, y no hay que hacer nada con mi puesto de trabajo, ni yo tengo que tener ninguna precaución especial con mi puesto de trabajo. Bueno, quería poner este ejemplo para aclarar el funcionamiento de estas tablas y remarcar que, igual que con la tabla 1, no son compartimentos estables permanentes, dependen de esa tarea, ese desempeño profesional, y debe combinarse ese nivel de riesgo con la vulnerabilidad de la persona. Bueno, por el tiempo me paro aquí, que si no Juan Antonio no tendrá. Muy bien, muchas gracias, Monse. Buenas tardes otra vez a todos y agradeceros vuestra presencia, vuestro interés y por lo que tengo entendido sois diferentes colectivos, por supuesto especialistas en medicina del trabajo, enfermería del trabajo, médicos de atención primaria, inspectores médicos del INS, inspectores médicos de los servicios públicos y bueno, pues nosotros un poco en la subdirección recibimos información de todas las áreas y bueno, la presentación está hecha para intentar contestar a la... muchísimas gracias a todos por la cantidad de preguntas que habéis enviado y a ver si soy capaz de contestar a algunas de ellas. Empiezo en la presentación comentando una actualización que emitimos desde el INS el día 15 de abril, que sabéis que siempre es en coordinación con el área de salud laboral del Ministerio, con Montserrat García, y con la Subdirección General de Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, con la gente de Ángel Guirao. Bueno, por ir contestando preguntas y demás. En cuanto a los códigos por los cuales se debe transmitir, los códigos se mantienen los mismos, tanto para la CIE 10 como para la CIE 9. Y estos son los códigos y son solamente estos códigos los que se admiten y cuando los transmite el servicio público los admitirá el INS a través del protocolo de intercambio de información de datos entre el INS y el Servicio Público de Salud y se enviarán a las entidades responsables de la cobertura de las contingencias profesionales. La inmensa mayoría de las mutuas y otros es el propio INS quien tiene que abonar esa IT. Hemos modificado un poquito también la situación en la que se procede a emitir el parte de baja en casos de aislamiento. Sí que añado ahí al principio, porque ahora veréis un poquito datos, pero quizás no son tan alarmantes como pudiera parecer, pero sí que hemos incluido en las instrucciones que en los casos de aislamiento la indicación son 14 días de incapacidad temporal. Si supera ese plazo, el médico de atención primaria debe estar muy seguro de por qué supera ese plazo. Pero en principio, una persona que esté en aislamiento, si no desarrolla enfermedades en esos 14 días, debería ser alta. Todo ello con sus matices. Bueno,
Empezamos por este punto que es conectado con lo que acaba de comentarnos Monse y son cuando procede la emisión siempre previo informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente. En los casos de personas trabajadoras que presentan condiciones de salud que las hacen más vulnerables a la enfermedad COVID-19 y a pesar de esas medidas de prevención, adaptación y protección, las condiciones de trabajo no le permiten efectuar el mismo sin elevar un riesgo para sí misma. Esos anexos 4 y 5 de verdad que son fundamentales y son fundamentales para que con un buen informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales no haya ningún problema por parte de los médicos de atención primaria en poder emitir ese parte de baja en casos de aislamiento. También hemos modificado en los casos de aislamiento para los casos posibles, que son aquellos con una infección respiratoria aguda leve en la que no se ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico, ¿vale? De ahí ahora veréis que hemos quitado otros casos que teníamos aquí antes. Y procede su emisión también en los contactos estrechos de aquellos casos probables, posibles o confirmados. Las definiciones de estos casos, contactos estrechos, probables y con los casos, vienen en los documentos del Ministerio, ¿verdad? Bueno, entonces, en estos casos de aislamiento, la IT se debe emitir por enfermedad común y durante 14 días. Y, por supuesto, siempre que durante ese estado de alarma el trabajador esté obligado a acudir a su centro de trabajo. Una de las preguntas era si procedía a emitir una baja por aislamiento en caso de teletrabajo. Pues no debe emitirse y me tenéis a mí como un ejemplo. Yo en casa hemos tenido contacto estrecho y yo he estado haciendo teletrabajo y debería ser un aislamiento, pero como puedo hacer el teletrabajo en casa sin emitir un parte. ¿De acuerdo? En los casos por enfermedad, ahí también hemos modificado porque el Ministerio cambió el nombre de, las condiciones de caso probable, entonces se emite el parte de baja en casos de enfermedad para los casos confirmados, como era antes, y también para los casos probables, porque son infecciones respiratorias agudas graves con criterio clínico y radiológico confirmado con el diagnóstico COVID-19 no confirmado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en esos dos supuestos es cuando procede a emitir la baja por los códigos de enfermedad. En algunos servicios públicos ha habido bastantes dificultades en modificar los códigos que admitimos en el INS y se ha hecho una aplicación, un desarrollo en la aplicación INCA, que es incapacidad temporal, de una aplicación propia del INS, y se permite que los servicios públicos de salud, tanto en los partes de confirmación como los de alta, puedan recodificar como COVID aquellos procesos que inicialmente se emitieron con otros códigos. De esa manera, esas bajas emitidas por enfermedad común van a tener derecho a la prestación económica por IT como si fuera accidente de trabajo. Bueno, en contestación a diferentes preguntas, en principio, para la emisión de partes de baja por COVID-19, se mantiene la IT emitida por ECE solamente por el médico de atención primaria. En el caso de Muface, sería, en aquellos que tienen compañía, sería el médico de Muface, que ahora médico de atención primaria privado de Muface. Ahora hacemos un matiz. Se abona el 75% de la prestación económica, igual que en contingencias profesionales. La incapacidad temporal, por ese motivo, tanto en los casos de aislamiento como de enfermedad. ¿De acuerdo? No procede, como hemos comentado antes, en caso de que haya teletrabajo, una baja por aislamiento, no es necesario emitirla. Todas las ITs por ECE se emiten para cualquier personal, sea sanitario y no sanitario. Hoy por hoy se deben seguir emitiendo de esa manera. Exactamente igual ocurre con aquellos trabajadores de grupos especialmente vulnerables, ¿de acuerdo? Igual que el resto de la población, se emiten bajas por ECE y se pagan como accidente de trabajo, porque el aislamiento de estos trabajadores, ¿de acuerdo? Se debe hacer por los códigos de aislamiento, tanto de la CIE 10 como de la CIE 9. Las mutuas están abonando esa prestación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores a los que ellas tienen cubiertos los riesgos profesionales. Había otra pregunta sobre los autónomos. La IT exactamente igual que el resto de la población. Baja por EC y el pago como accidente de trabajo.
Los, en cuanto a los códigos, volvemos a insistir que son esos 4 códigos. Y sí que ha habido algún problema cuando en los médicos de atención primaria codificáis o codifican en CIAP 2, en lo que tengo entendido, porque en cada servicio público de salud puede haber alguna variación. Pero los códigos CIAP 2 son el A2319 y el A7701 para aislamiento y para enfermedad. Si se codifican como A77, las aplicaciones propias de cada mutua, de cada servicio público deberían reconvertirlo a las CIE 10 y CIE 9 completos, hasta que sean pues el Z20, 828, habrá que ir bajando en el árbol de tal hasta que llegue a esa codificación para que se pueda abonar sin ningún problema. Como os decía ahí, desde hace una semana también se puede modificar el código diagnóstico en el parte de confirmación. Criterios de alta para COVID-19. En los casos de IT por aislamiento y los casos posibles y contactos estrechos, la baja, como decía antes, en teoría debe durar 14 días y emitirse el alta si no ha desarrollado la enfermedad en ese plazo. En la IT por aislamiento de trabajadores especialmente vulnerables, la IT se debe mantener en tanto continúe el riesgo que no ha podido ser evitado en el puesto de trabajo de esa persona. Si le hemos dado una baja por aislamiento, no porque esté enfermo, sino por aislamiento, de manera preventiva, porque no se ha podido evitar ese puesto sujeto a riesgo, pues hasta que no modifiquen esas condiciones, no se le podría emitir el alta. ¿De acuerdo? Y la ET por enfermedad y de casos confirmados y probables, siempre en función de la evolución de la enfermedad. ¿De acuerdo? Ahí el Ministerio nos dice que si los pacientes han sido ingresados, en estos casos, tras el alta hospitalaria, deben mantener aislamiento domiciliario 14 días con vigilancia clínica y deben pasar al menos 3 días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico por completo para poderles emitir el alta. Determinación de contingencia por COVID-19. Sabemos que este es un tema que ya lo veis que está en la prensa y está en todas las asociaciones y demás. Entonces yo os pongo ahí que se está en estudio un nuevo criterio sobre este asunto de la contingencia y en el momento que tengamos novedad, pues será público. ¿De acuerdo? Hoy por hoy, todas las bajas por enfermedad común. Hoy por hoy, todas las bajas por enfermedad común emitidas por el médico de atención primaria. Se podrá solicitar ante el INS en una determinación de contingencia en caso de secuelas de incapacidad permanente o fallecimiento de la persona trabajadora. Bueno, esto es seguro y es obvio. También se podría solicitar, nada lo prohíbe, a cualquier trabajador que quiera solicitar un cambio de contingencia ante el INS. Pero vamos a esperar unos plazos, un tiempo, a ver un poco cómo se desarrolla. Las posibles incapacidades permanentes por COVID, bueno, en principio no ha pasado tiempo suficiente, pero son de esperar que sean secuelas de patología respiratoria. Había una pregunta que decía si se podía solicitar determinación de contingencia de casos tramitados como COVID no confirmada. Bueno, sería alguien debería estar, o sea, es cuando se le ha emitido una baja a alguien por COVID y resulta que no, bueno, pues habría que cambiar. Sí. Que el papel de las inspecciones médicas, preguntabais, había algunas preguntas. Las inspecciones médicas de los servicios públicos de salud o del INGESA es la máxima autoridad de los servicios públicos en el control y gestión de la incapacidad temporal a nivel de asistencia sanitaria. Sí quiero insistir que hay una gran coordinación entre las subdirecciones de alta inspección y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que hay un grupo de trabajo de inspecciones de los servicios públicos de salud, el área de salud laboral, ambas del Ministerio de Sanidad, y la subdirección de coordinación de unidades médicas y de la gestión de IT del INS. Intentamos que haya la máxima coordinación. De hecho, nosotros hemos emitido 3 documentos desde el INS en base a esa coordinación. La última fue, como digo, el día 15 de abril. Las inspecciones de los servicios públicos asesoran a los médicos de atención primaria y, máxime, tienen un papel muy importante en los informes, en la valoración y validación de los informes de los servicios de prevención. Preguntaban si había directorio de inspecciones, pues en cada comunidad autónoma hay un servicio de salud laboral de inspección o una subdirección general. En cuanto a la baja de los trabajadores vulnerables, me remito a lo que ha explicado Monse en la previo. Es fundamental que en los informes que emitáis los servicios de prevención de riesgos laborales, por favor, encajarlos dentro de algunos grupos de esos anexos. De verdad que eso facilitará mucho
el trabajo para el médico de atención primaria, para la inspección, para estas bajas y poder tener constancias de estas bajas. Si ese informe es correcto y es muy exhaustivo en cuanto a los riesgos, la imposibilidad de adaptarlo y demás, de verdad que para el médico de primaria no debería tener especial dificultad en poder emitir esa baja para un trabajador vulnerable. ¿De acuerdo? La manera de llegar de esos informes al médico de atención primaria, pues bien a través del trabajador, si es posible, o por correo electrónico al MAP, en fin, en cada lugar, pues según sea el mecanismo. En los grupos mayores de 60 años, pues ya lo ha dicho Montserrat, de verdad que se intentó evitar este mensaje que se está mandando en televisión, pero bueno, no ha sido posible. Pero como todos, caso por caso. Si un trabajador no es especialmente sensible o vulnerable se niega a dejar de trabajar, pues puede proceder una IT de todas maneras. Para los médicos que por su edad o patología, lo mismo, aplicarlos el anexo 4, en este caso el 4. Para autónomos especialmente vulnerables, informe del Servicio de Prevención Ajeno o declaración responsable del mismo trabajador autónomo. IT y riesgo de embarazo, de verdad muy complejo, pero si no es posible el cambio de puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Sería lo primero, cambiar de puesto de trabajo a la embarazada. En las actividades sanitarias y sociosanitarias sería ir a los anexos 3 y 4 de las secciones 3 y 4 del anexo 4 de este estudio, de esta publicación de 8 de abril, pues un poco ahí os lo pongo resumido. Procede riesgo de embarazo, si por per se el puesto procedería, y si no, pues sería una IT por el trabajador especialmente sensible hasta que se modifiquen esas circunstancias que dan lugar a la exposición, a la posible exposición de COVID-19. Pongo un ejemplo que sería una enfermera de una planta de cardiología cuando la planta se ha cambiado para atender solo pacientes COVID, que es lo que se ha hecho en casi todos los hospitales. Pues habría que mantener esa baja como trabajadora sensible hasta cambio de nuevo la planta para pacientes cardiológicos. ¿De acuerdo? En el resto de actividades similares, yo os pongo por ejemplo, un ejemplo de una policía municipal. Si está embarazada de 15 semanas, pues habría que aplicar la guía de riesgo de embarazo y apartarla del puesto de trabajo. Y si no, pues la baja, una incapacidad temporal por trabajadora especialmente sensible. Notificación de empresas. Hay un protocolo de intercambio de ficheros sin empresas y eso cubre a la práctica la totalidad de los trabajadores. Se quedan fuera menos del 1%, que estará disponible una nueva aplicación para el 2021 y esos trabajadores de empresas de poco volumen suelen tener gestores rodados para que puedan acceder a esta información a través del sistema red. Las empresas no cortarán el pago de la IT hasta que no figure en alta en ese fichero. Esto es porque ahora está habiendo problemas para la entrega del parte de baja, de alta y todo lo demás. Bueno, había aquí algunas otras cuestiones un poco sueltas, como las autoaseguradoras, la IT por confinamiento, el papel de las mutuas. Las mutuas, desde el principio de la pandemia, pusieron a disposición de todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas sus 22 hospitales, sus centros ambulatorios y personal sanitario para atender las demandas que las consejerías hayan realizado. Entonces ya depende de cada comunidad autónoma lo que haya pedido o no a las mutuas. Para el colectivo de Muface han salido 2 órdenes ministeriales para aclararlo y si es posible, pues hacer un reconocimiento médico previo y emisión del parte de baja. Y si no, el funcionario de Muface tiene que hacer una declaración responsable diciendo que no puede ir a trabajar y se le emitirá la baja. Tenéis aquí los criterios que preguntabais de reincorporación de personal sanitario y según nos dice el Ministerio, esta es la manera de valorar esa reincorporación. Personal sanitario y socio-sanitario, ¿de acuerdo? Tenéis ahí 3 transparencias con los resúmenes de cada uno de ellos. Y luego actualizaros un poco los datos de partes de incapacidad temporal por COVID-19. Como veis, el total, estos son datos de la fecha de ayer, ha habido 472.000 procesos de baja por estas patologías. Ya están finalizados el 56% de esos procesos. El ratio de procesos de baja por 10.000 afiliados es la media nacional de 250 y el 69% de los partes que se han tramitado han sido por aislamiento
¿de acuerdo? Y el 31% ha sido por enfermedad. Como veis, por supuesto, Madrid sigue encabezando el número de procesos y seguido de Barcelona, y a muy larga distancia ya el resto de estas 5 provincias que superan los 10.000 partes. El resto es en menor volumen. Unos datos que creo que pueden ser significativos. La duración media global de estos procesos de baja está siendo de 16,45 días, dentro de lo razonable. Los de aislamiento están en 15,55, parece que también es razonable. Por enfermedad está en 18,55, nos hace pensar que son casos leves de enfermedad. Se han finalizado un 56% de los procesos, como os decía, más por aislamiento, que ha sido casi el 58%, que por enfermedad, que es el 53% finalizado. El mayor ratio de procesos de IT por 10.000 afiliados aparece en la provincia de Guadalajara, con 568, duplica la media nacional, La Rioja 461 y Ciudad Real 431. Y el menor ratio de procesos de IT para 10.000 afiliados son Melilla, Las Palmas de Gran Canaria, Almería y Córdoba, con 105. ¿De acuerdo? Y bueno, hemos intentado ajustarnos al tiempo que tenemos conexión, y debemos seguirnos quedando en casa por el momento, porque sí quiero hacer una matización que alguien preguntaba, el tema de los funcionarios de la Administración General del Estado. Hoy mismo ha salido, aunque no está firmado todavía, pero ya está circulando una nota de la Dirección General de Función Pública para empezar a la reincorporación progresiva de personal funcionario, que de verdad que está haciendo un trabajo enorme. Yo os lo puedo contar por el INS, en casa, con unos medios telemáticos no del todo suficientes, y se está intentando mantener lo que se dice la no interrupción de rentas en cuanto a las jubilaciones, las viudedades, las orfandades, en fin, y todo tipo de prestaciones. Y pues nos despedimos, y creo que si tenemos este éxito, como sigamos así, vamos a tener que tener un canal de comunicación continuo. He visto que había como 1.000 personas conectadas, de verdad. Agradeceros a todos vuestro interés. Paso la palabra a Monse. Sí, no, abundar en lo que dice Juan Antonio, que muchísimas gracias por estar ahí, permanecer y permitirnos explicar esto para que a más personas lo compartamos, mejor funcionará todo y antes lograremos frenar la pandemia. Ahora, Juan Antonio, lo de habituarnos a esto a mí me sigue costando mucho. Yo no sé. Danos un margen, ya verás. Muy bien. Sí, me gusta más cara a cara y ver las caras. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Venga, pues gracias. Hasta pronto.